lección número 7 nos habla de la adoración en la educación, ¿vale? Y me gustaría leeros un texto introductorio que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 16 y versículo 29. Dice el texto lo siguiente: tributad al Señor la gloria debida a su nombre, ¿vale? Dice el texto: traed ofrenda y venid ante Él, postraos ante el Señor, postraos, ¿vale? Y antes de seguir avanzando, me gustaría preguntaros, para vosotros, ¿qué significa? ¿Qué nueva imagen, qué habéis aprendido en el estudio de esta lección sobre el tema de adoración? Bueno, la adoración siempre es reconocimiento de que alguien superior a ti, ¿vale? Alguien, algo, porque aunque no nos basemos en la lección, puede ser situaciones, pueden ser objetos, pueden ser personas, ¿vale? Y pueden ser algún Dios también. Entonces algo es superior a ti y tú, digamos que es como que lo reconoces, que es superior a ti. Muy bien, es una idea interesante, reconocer que alguien es superior a ti, ¿vale? Y me gusta ensalzarlo, ¿eh? Lo reconozco y lo ensalzo. Y en educación creo que sería más o menos lo mismo, sería poner al Señor en el centro. Y cuando algo no encaja, buscar el modo, estudiar, investigar, porque no puede ser que la ciencia esté en contra del Señor. No, está bien. No sé si sabéis dónde aparece la primera vez la palabra adoración en la Biblia, ¿vale? Vamos a buscarlo. Génesis capítulo 22. Capítulo 22. Entonces, capítulo 22 de Génesis, versículo 5. Dice: entonces Abraham dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. Esta es la primera vez que sale la palabra adorar en la Biblia. En mi versión dice nos postraremos, que va un poco en la línea de lo que decía María Muy bien, José. ese es el matiz. La verdad es que todos los cristianos creemos que Dios es digno de adoración, ¿vale? Esto no hay ninguna pega y esto creo que todos lo reconocemos. Ahora bien, ¿cómo adorar? ¿Cuánto adorar? ¿Dónde adorar? ¿Con qué frecuencia adoramos? Son temas para reflexionar y meditar muy bien. Unos piensan que para adorar a Dios hay que mantener unas reglas muy fijas. Hay que hacer siempre lo mismo en cada instante. En cambio, otros pasan a otro extremo, ¿de acuerdo? El otro extremo es, bueno, pues es una cosa preferencial de cada persona, es decir, que cada uno lo adora como quiere. Entonces hay dos extremos en este aspecto, incluso dentro de la Iglesia. Pero vamos a hacernos una cosa. En lugar de dar nuestra opinión, que creo que es interesante, pero en este caso vamos a buscar será mejor lo que dice la Biblia, ¿de acuerdo? Así que vamos a buscar un par de textos. Sí, en Marcos, bueno, si queréis buscarlo, ¿vale? Sí, Marcos. Yo lo voy a leer aquí. Marcos 7, versículo 6, que está basado en Isaías 29:13. Muy bien. Dice, Marcos 7, versículo 6, dice, este pueblo se me acerca con su boca, y su temor hacia mí fue enseñado por mandato de hombres. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es un poquito un texto que corta y añadimos con Isaías 29:13. Muy bien. Y si seguimos en esta misma línea, luego vamos a meditar un poco todos estos. Isaías capítulo 1, el versículo 11, y dice... Sí. Dice: ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No sé si dice algún matiz más en ese tema, en vuestra versión. Es muy fuerte. ¿Es lo mismo? Sí. Vale. Mira lo que dice el versículo 17 de ese mismo capítulo 1. Dice: aprended a hacer el bien, buscad justicia, restituid al agraviado, defended al huérfano, amparad a la viuda. Esto es lo que realmente Dios les pide. Y me encanta lo que viene ahora. No sé cómo dice en vuestra versión. Versículo 18. Venid entonces y razonemos, dice el Señor. Razonar. ¿Razonar qué significa para vosotros? A ver, razonar. Entrar en razón, ¿no? Entrar en razón, reflexionar, intercambiar opiniones. A mí me encanta esto, porque a veces tenemos posturas muy fijas, muy marcadas, y no hay manera que nadie nos haga mover un ápice de lo que realmente estamos. Aquí nos dice claramente el Señor, dice razonemos. Y yo siempre pienso, nuestra opinión no es lo importante, es qué es lo que dice el Señor al respecto de lo que dice. Quería destacar que
la adoración no es un tema baladí, porque es una constante en toda la Biblia. La adoración, un problema en el Edén, con Caín y Abel. La adoración, un problema en el pueblo de Israel. La adoración en tiempo de Daniel. Y en realidad Apocalipsis 14, quizá podríamos leerlo, pero sí. Al final de los tiempos sigue siendo una cuestión de adoración. El 7 y el 9 podemos mirar. Si os parece, me dejáis que lo lea en una versión. Claro. Vale. Dice, si veis algún matiz, lo comentamos. Dice, temed a Dios, gritaba, dadle la gloria a Él, porque ha llegado el tiempo de que ocupe su lugar como juez. Adorad al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de las aguas. Y en el 9 dice, y después un tercer ángel lo siguió mientras gritaba, todo el que adore a la bestia y a su estatua o acepte su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la ira de Dios. Sí. Son temas importantes que detallan el concepto de adoración. No sé si os parece que una posible definición de adorar podría ser, vamos a comentarlo, adorar es poner en el centro de nuestra vida algo y dedicarle nuestro tiempo. Poner alguna cosa en el centro de nuestra vida, algo, lo que entendamos, dedicarle el tiempo, recursos e influencias. La educación adventista enseña que justamente en el centro hay que poner a Jesús. A Jesús. Sí. ¿Y cuántas cosas no son el centro de Jesús? Porque hoy tenemos un montón de situaciones donde no tenemos a ese centro que es a Jesús. ¿Dónde dedicamos más tiempo? A veces no es a Jesús, por desgracia. ¿A qué le dedicamos más tiempo? A veces son objetos, situaciones. El trabajo, por muy bueno que sea. O sea, el trabajo a veces, para la iglesia también. Claro, por supuesto, ¿vale? Un montón de reuniones y un montón... Entonces, el poner el centro, ¿qué es lo que está en el centro de tu vida? Es lo que deberíamos de preguntarnos, ¿no? Como Dios le dijo a Adán y a Eva, ¿dónde estás? Pues ahora es, ¿a quién pones en el centro? ¿A qué le dedicas más tiempo? Y cuando Jesús está en el centro, todo lo demás ocupa su lugar. Exactamente, todo se va colocando adecuadamente, ¿vale? Bueno, el siguiente apartado, yo le he cambiado el título. Le he dicho, ¿cuál es el secreto de la educación cristiana? Porque nos ha pasado que vienen padres un poco como angustiados porque tener conflictos con el hijo es muy estresante, ¿no? Decir, oiga, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es el secreto? Y esto siempre me recuerda a unos versos de mi poeta preferido, que es el señor Miquel Martí Pol, que dice, el secret es que no hi ha cap secret. El secreto, si es que hay un secreto, es que no existen los secretos. Y ahora sí que creo que podríamos volver al texto aquel que nos has enseñado antes hace unas lecciones en el pergamino, en Deuteronomio 6. Me gustaría ahora sí, si me permitís, que comentemos algunos detalles que veo en el texto. ¿Quieres que lo lea? Me gustaría, por favor. Vale. Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Disculpa, ya me gusta cómo empieza, ¿no? Porque dice, sé receptivo, escúchame, entérate. Sí. Date cuenta, ¿verdad? Que te estoy hablando. Sí, date dedícame cuenta. un tiempo, ¿no? Sí. Dice, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como señal y estarán como señales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Bueno, este texto es genial porque nosotros sabemos que las emociones están en el cerebro, pero en realidad cuando queremos decir que amamos a alguien le dibujamos un corazón, ¿no? Uh-huh. ¿Qué debe querer decir el texto cuando indica estas palabras de amarás al Señor con todas tus fuerzas, estarán en tu corazón? Pues claro, en realidad todos tus pensamientos mostrarán que Dios es el centro de tu vida. ¿Habéis ido alguna vez por la calle y habéis visto a alguien que mira hacia arriba? Sí. ¿Y qué hacéis vosotros? Mirad todos hacia arriba. Claro, si nosotros miramos al Señor, es más posible que nuestros hijos miren hacia donde estamos mirando. En todo momento, no solo en el sábado, un peligro que tenemos a veces los adventistas del séptimo día es ser adventistas del séptimo día y el resto de los días ser de otra manera, ¿no? El texto dice, en todo momento, las darás en tu mano. ¿Qué significa para vosotros esto? La parte de labor, ¿no? De trabajar. Todo lo que hagas mostrará que Dios está en el centro de tu vida. Las pondrás en tu frente. Me parece que está indicando que en realidad se trata de mantener
un ejemplo constante y coherente en el tiempo de que el Señor es lo más importante en nuestras vidas. Esto es lo difícil, quizá, porque hacer un discurso temporal es como más fácil. He traído un objeto, ¿eh? No vayamos tan rápido, que he traído un objeto. Muéstranos el objeto. Enséñanoslo. Tuve el privilegio de, en un viaje que organizaba el departamento JAE, pasar 20 y tantos días en Palestina y en Israel. Y allá el pastor Víctor Armenteros nos contaba muchas cosas. Me llamó mucho la atención. Mirad, esto es una mezuzá. Cuando dice estas palabras, las atarás en los postes de tu casa, este es precisamente el mismo texto que tu pergamino, que se pone en el dintel de la puerta, que es lo mismo que llevan escrito en la mano o en el gorrito. Es como querer hacerlo de un modo literal. A mí la impresión que me da es que el Señor nos invita a hacerlo de un modo simbólico. ¿Y ponen un texto o es el texto justo el que... El mismo texto. El texto que acabamos de leer Israel. está dentro, Hoy ¿no? Israel, Escrito. el Señor nuestro Dios. Qué bonito. Qué bien. Es una forma de recordar permanentemente Pues sí. al Señor, ¿no? Si queréis voy a leer el Salmo 78. Muy bien. Buscamos Salmo 78 Vámonos. y vamos a leer hasta el versículo 4, del 1 al 4. Y dice: Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Dios y su potencia y las maravillas que hizo. Bueno, Dios me parece que nos está invitando a utilizar nuestro testimonio, cuéntaselos a tus hijos, a utilizar nuestro testimonio como un elemento educativo. Es insistir, ¿no? En el objeto mezuzá, Sí, ¿has dicho? la mezuzá, sí. En el versículo 1 que has leído, en la versión que yo tengo, hay un matiz que dice: escucha, pueblo mío, tú has dicho mi ley. Mi ley. Aquí dice mi enseñanza. Es curioso, ¿no? Lo que dice el Señor: escucha mis enseñanzas, ¿de acuerdo? Claro. Escucha yo lo que tengo que decirte. Y es un matiz. Vívelas y Y transmítelas. transmítelas. Muy bien. Bueno, si seguimos avanzando en el estudio de la lección, vamos a buscar en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, donde vemos el caso de la samaritana. No vamos a leerla todo, evidentemente, pero a partir del versículo 7 hasta el 26, allí aparece la relación que tuvo Jesús con la samaritana en aquel momento, ¿vale? Es interesante que Jesús podría haber, digamos, dirigido la conversación hacia una cosa muy distinta. Le dijo: veo que tú eres profeta, ¿vale? Es una idea. Y dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar, dice el texto, ¿no? Jesús podía entrar al trapo aquí y empezar a decir, argumentar y todas esas cosas. Es verdad. Pero Jesús tenía otro objetivo muy diferente. Es más, él, antes de que ocurriera todo esto, le hace una pregunta y le dice, en el versículo 16, ve y llama a tu esposo y ven acá, dice el versículo, ¿vale? Porque la necesidad que tenía esta mujer es de No poner de saber dónde adorar, tal vez. sino de poner sus cosas en orden. Que ¿De vuelve acuerdo? otra vez a ser la pregunta como ¿dónde estás? ¿No? ¿Dónde estás tú exactamente? ¿Dónde estás? Porque le dice vean a tu esposo y entra ya en otra línea. Y fue necesario que esta mujer entendiera la situación que vivía para que pudiese Jesús entrar en su corazón y recibir esta mujer el perdón y la orientación adecuada de parte de Jesús. Pero Jesús no solo no la avasalla, sino que si os fijáis, va un poco desmontando todas las estrategias que ella utiliza para evitar este encuentro, porque es normal, aunque necesita el encuentro, se ruboriza, ¿no? Intenta evitarlo. Primero, prejuicios étnicos. Sí, sí. Si tú eres judío, ¿por qué hablas conmigo que soy samaritano? Después, prejuicios de género. Si tú eres un hombre, ¿por qué hablas conmigo que soy una mujer? Después hace ironía, porque cuando Jesús le dice, yo te daría el agua, dice, ¿cómo me vas a dar agua si no tienes cubo? Y ella ya sabe que Jesús está... Pero intenta la ironía, las mismas estrategias que nosotros. Después lo provoca, porque claro, el texto que tú decías, nuestro padre Jacob, cuando un samaritano le dice a un judío que Jacob es su padre, se está igualando a él. Luego, como nada de esto funciona, intenta las discusiones teológicas. Dice, bueno, aquí o allá, en Jerusalén o en Jericim. Y al final intenta con los disimulos, que también lo hacemos. Y es cuando viene el texto que le dice, llama a tu marido. Entonces Jesús suavemente... Y fíjate lo que le dice, bien has dicho, o en verdad has dicho, lo cual está diciendo, hasta ahora me has estado mintiendo. Pero lo dice con tal sutileza que no se rebota a ella. En el contexto de la lección de esta semana,
de esta historia podemos preguntarnos, ¿la adoración es una necesidad de Dios o es nuestra? ¿Dios necesita que le adoremos o nosotros necesitamos adorar a Dios? Nosotros necesitamos, porque si no adoramos a Dios vamos a coger vale. ¿Y nuestra cultura es superior a los demás para que la gente adore de la manera que yo digo? ¿Hay patrones establecidos en la adoración? Bueno, antes, en la lección anterior, cuando hablábamos de la cosmovisión, el prejuicio etnocéntrico sí que nos hace creer que nuestra cultura es superior a las demás. Pero no lo es. No lo es. Estamos equivocados en ello. La verdad es que sí, porque yo aquí me doy cuenta que Jesús lo que quiere no es tanto avergonzar, que le podía haber avergonzado a esta mujer de muchas formas, sino lo que quiere es convencer. Y salvarla. Quiere salvarla, quiere convencer de que lo tenga claro, de que finalmente a esta mujer la va llevando, a la mujer samaritana en este relato, que tiene una gran sabiduría, porque si te pones a estudiar cada parte aprendes un montón, pero con un tacto tan exquisito y cordial que al no insistir en esos temas delicados de las relaciones ilícitas que tiene esta mujer, sino que le permite que la mujer vaya redirigiendo su enfoque y finalmente llegue a donde Jesús quiere. Y sacas muchísimas, como estamos diciendo, porque Jesús muchas veces denuncia el comportamiento de los fariseos porque son incapaces de hacer estas cosas. ¿Qué le hubiera dicho un fariseo? Y a veces me he puesto en lugar. Quita Jesús y ¿qué le hubiera dicho un fariseo a esta mujer? Pues lo que le decían todos. Y las mujeres, porque iba a unas horas tempestivas, era una pecadora, ¿vale? Y le hubiera dicho todo lo que ella ya sabía. Asistían todos los fariseos a la sinagoga, darían sus diezmos, hacían todo, oraban, todo lo que nos podemos imaginar con esos patrones y todo lo que hay que hacer, ya lo hacían. Sin embargo, estaban ellos llenos de pecado, de codicia, de orgullo, y solo podemos adorar finalmente en espíritu y en verdad, porque lo demás acaba siendo un poco cultura o liturgia que hemos puesto ahí. Uh-huh. Entonces, un adorador yo veo que es alguien que tiene una relación personal con Dios, adorador a Dios estoy hablando, el que tiene una relación con Dios. Y es así como el rey David en el Salmo 18 expresaba un poquito pues, su amor a Dios diciéndole, te amo, oh Jehová, pero inmediatamente después invocarle y reconocía, porque eres digno de ser alabado, en Salmos 18 del 1 al 3. Finalmente es nuestro amor a Dios lo que lleva a adorarle, no el que sea superior, ni el que... Es que te quiero tanto, te alabo por lo que sea, que finalmente solo puedo decir cosas buenas tuyas. Y quiero que ocupes en mi vida, ¿no? Entonces, si la adoración nos surge como una respuesta genuina de nuestro amor con Dios, todo lo que hagamos no dejará de ser simples ritos y bastantes fríos, secos... Formas carentes de significado al final. O reducir a expresiones muy bonitas, que queda todo muy bien, pero antes de que Dios escuche lo que decimos, primero deberíamos de pensar qué es lo que mira de nuestros corazones. Y déjame que te diga una cosa. Jesús utiliza palabras muy fuertes para el tema de la adoración. Déjame que te lea un versículo que está en Marcos, capítulo 7, versículo 6. Os lo leo. Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esas son expresiones fuertes que utiliza Jesús para decir, yo lo que quiero, como os leía hace un ratito, yo lo que quiero es realmente una adoración sincera, quiero que estéis a mi lado. Yo no quiero tanta liturgia que evidentemente sea todo un ritual. Que no tenéis amor, porque se ve obligado a reprenderles constantemente. Claro, todos somos pecadores, pero habla con más dureza a los pecadores que se hacen los buenos que a los pecadores que reconocen su necesidad de él. A estos les trata con amor. Claro. Sí, y digo que tan importante es ese tema que la adoración será una actividad principal en la eternidad. Es decir, que adoraremos. Lo podemos comprobar en el libro de Apocalipsis. ¿Te puedo hacer una confesión, Joan? Cuando yo leía estos textos de adolescente, me parecía un poco cursi y un poco cansino pasarte la vida alabando a Dios. Cada vez me parece menos cansino y cada vez tengo más ganas. Es la verdad. No, y la verdad es que tampoco sabemos exactamente cómo va a ser, pero habrá una relación muy grande entre los redimidos y Jesús. Y yo veo que hay una cosa importante, porque no se están planteando de si debo adorar o no debo adorar. Aquí la pregunta es, ¿cómo debo adorar? Es decir, ya parten de que, obviamente, hay que adorar a Dios. Nosotros a veces empezamos a discutir incluso, ¿tengo que adorar o no hace falta? Cuando no es esa, sino aquí lo que están diciendo es cómo, y Dios nos dice, no hay liturgia. Es ¿vale? Que es un atributo que solo le corresponde a Dios, la adoración, a nadie más. Claro. Y eso debe formar parte de la educación adventista. La educación adventista debe enseñar a adorar a la gente.
Y yo diría que adorar es la actividad más noble, elevada e importante que el ser humano puede realizar, ¿vale? Dejadme que haga referencia a un texto que es muy interesante. Dice en Éxodo, el capítulo 15, hay un mensaje donde dice: el Señor es mi fortaleza y mi cántico, eso a partir del versículo 1, y se ha mostrado como mi salvación. ¿Quién eres tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién es como tú, majestuoso en santidad, terrible en maravillosas obras, obrador de milagros? El Señor ha de reinar para siempre jamás. Este fue el himno que cantó Moisés a la gloria de Dios después de cruzar el Mar Rojo. ¿De acuerdo? Es un himno de alabanza, un himno de adoración. ¿Eh? Y esto se grabó en la mente de los judíos y se canta esto en el culto los sábados por la tarde. Incluso en los oficios religiosos se recita la Shema, el credo de Israel, seguido de 2 oraciones en las cuales se hace referencia a este himno. ¿Vale? Y dice: es verdad, dice la oración, que tú eres el Señor nuestro Dios y el Dios de nuestros padres, nuestro Rey y el Rey de nuestros padres, ¿no? Salvador de nuestros padres, nuestro Creador, la roca de nuestra salvación, nuestra ayuda y nuestro libertador. El Señor es el Rey de los siglos por los siglos, dice. Es como tratar de reconocer la posición que le corresponde. Exactamente, ¿vale? En lugar de imponerla, que podría hacerlo, reconocérsela. Y no sé si os conmueve el hecho del himno, este cántico de Moisés, ¿no? Conmemoraba justamente que un gran momento, la gran liberación de la historia de Israel y los mártires bendecidos. Es decir, desde la persecución que hubo hasta la tierra prometida, ¿no? A mí me parece que es un cántico que a mí me gustaría cantar con aquella gente. Y no sé, a mí solo me gustaría decir amén, quiero estar allí. Ahora ya no me parece cursi, ya lo he dicho. Estoy muriéndome de ganas. Para cantarlo todos juntos. No sé, adorar a Dios es el privilegio más grande que tenemos en nuestra vida personal y nosotros queremos hacerlo de una manera constante y bien hecha. ¿Sabéis que cuando estuve enfermo hace 1 año y algo, que estuve varios meses que no pude ir a la iglesia, también echaba en falta adorar con los hermanos, porque no es lo mismo cantar un himno tú solo que cantarlo con tus hermanos. Pues sí. Pues si queréis terminamos con un texto que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 15 y el versículo 3. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Yo creo que no hace falta añadir nada más. No. Podríamos concluir ya. Muy bien, pues que el Señor nos bendiga y nos vemos la próxima semana. Muy ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias. Muy feliz sábado, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos una vez más, como todos los sábados, con los avisos. Así que vamos a comenzar. Les recordamos que el Consejo de Maestros es todos los jueves a las 8:15. Están todos cordialmente invitados a participar. Por otro lado, también les volvemos a recordar que sus diezmos y ofrendas los pueden entregar en este momento por transferencia, y en casos especiales, ¿no es cierto?, pueden llamar a nuestra hermana Mirna Pincheira, y está apareciendo el número en pantalla. También la lección de escuela sabática se repasa en conjunto por clase, todos los sábados en la mañana a las 9:30. Ahí está el acceso para todos aquellos que quieran participar, se puedan conectar. También el culto de oración es todos los miércoles a las 7:30 de la tarde. Están todos cordialmente invitados a poder participar todos juntos vía Zoom. Por otro lado, como siempre, el culto de tarde va a ser hoy día a las 6:30 de la tarde, y vamos a ver la segunda parte del tema Cristo está a las puertas, reconocerás las señales. Nuestro expositor de este día es el hermano Rodrigo Salazar. Ahí tienen el ID y la contraseña para poder ingresar. 6:30, entonces les esperamos vía Zoom. Por otro lado, tenemos una invitación especial para hoy día. Ustedes ya han podido ver por las redes sociales que se está haciendo publicidad para hoy día sábado 14 de noviembre a las 4 de la tarde por Zoom. Vamos a tener un seminario de música con nuestra hermana Nancy Gutiérrez. Ella es profesora de música, ya estuvo con nosotros en un seminario anteriormente, pero hoy nos va a estar hablando de cómo influye la música en la conducta.
Así que están todos cordialmente invitados e invitadas a poder participar de este seminario. El link, ¿no es cierto?, va a ser enviado por las redes sociales. Y de nuevo, ¿no es cierto?, les queremos recordar del programa de ASA, ¿no es cierto?, de su proyecto de Más Amor en la Vida. Es momento que todo... Bien. Recuerden entonces, aquí está pasándose el video sin sonido, el proyecto de ASA de Más Amor en Navidad. Ustedes pueden participar de diferentes maneras, con cajas de alimentos por familia, donando un regalo también, haciendo la encuesta a otras personas que lo necesiten. Para cualquier información extra se pueden comunicar con nuestra hermana Elba Burdiles o con el Departamento de Comunicaciones por el WhatsApp, por el Facebook, por el Instagram. Vamos a estar ahí atentos, leyendo las dudas y las consultas. Así que están todos cordialmente invitados a participar de esta actividad. No nos quedemos fuera. Recordemos que este año no hemos podido hacerla como todos los años, así que vamos a tener que poner harto de nuestra parte para que esto pueda salir muy lindo y se pueda ayudar a todas las personas que lo están necesitando. Bien, por otro lado, también le queremos hacer una invitación muy especial a los padres y a los niños de nuestra iglesia y nuestros amigos que nos están mirando. Todos los sábados de 11 a 12, o sea, a esta hora, la hora del culto, los niños están comenzando su escuela sabática. ¿Por qué a esta hora? Porque los papitos tienen la escuela sabática más temprano y a veces no tenemos tantos dispositivos móviles en casa para podernos conectar. Y el culto, ustedes saben que también queda grabado y lo pueden disfrutar cuantas veces quieran después. Así que están todos los niños invitados a participar de la escuela sabática de 11 a 12 AM vía Zoom. Y, ¿no es cierto?, el link será enviado de manera privada a quienes deseen participar por la directora del Ministerio del Niño. Va a ser enviado el link. Así que a quienes deseen participar se comunican directamente con ella, o si no tienen su número nos pueden escribir también para que nosotros nos comuniquemos con ustedes. Eso sería, queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que les guarde. Vamos a orar para comenzar. Padre amado, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque tú estás con nosotros y en esta hora te pedimos, Señor, que te puedas quedar con este culto de sábado y con todas las personas que tienen parte. Por Jesús, amén. Bien, queridos hermanos, que tengan un muy feliz sábado. El alma dos entre
Probad y ved. Historia de hoy. Una vida en misión. Ciudad del Este casi nunca para, pero en medio del comercio hay un empresario que inspira paz y hace la diferencia en cuanto al cumplimiento de la misión. Su nombre es Amado Funes. Algunos momentos clave de nuestra historia fueron contados en 2 episodios de Probad y Ved. Mónica y yo amamos la iglesia y estamos totalmente involucrados con la predicación del Evangelio en Ciudad del Este. Por la gracia de Dios, muchas victorias han sido conquistadas, como el más reciente proyecto misionero, la construcción de la Iglesia de la Blanca. Decidimos mudarnos de casa para vivir en un barrio que no tenía iglesia adventista. Tras la compra del terreno para el templo, que fue posible gracias a la ayuda de la División Sudamericana, la Unión Paraguaya y los Hermanos de la Blanca, comenzamos a planificar la construcción que duró 6 meses. Durante todo ese tiempo, la iglesia estuvo unida en oración y al mismo tiempo sus miembros continuaron con su plan de fidelidad a Dios. Para alcanzar nuestro objetivo, realizamos ferias de salud, obra evangelística con las parejas misioneras, con los jóvenes Caleb y los de 1 año en misión. Tengo un pacto personal con Dios de separar 10% de mis ganancias como diezmo y 20% como ofrenda de gratitud al Señor. Solo que teniendo en cuenta la importancia de este proyecto, decidimos hacer un nuevo pacto con Dios. Entonces ahora era entregar la mayor parte de las ganancias de mi negocio a Dios por 6 meses, o sea, todo lo que ganaba en ese tiempo sería invertido en este proyecto, y solo el 30% quedaba para sustentar a nuestra familia. Pero llegaron las pruebas. Mi suegro se cayó de la moto y se fracturó las piernas, y tuvimos que trasladarlo a Ciudad del Este para que entre en cirugía. Mientras que se hacía la cirugía a mi suegro, aprovechamos también a hacer los estudios a mi suegra, que estaba en Ciudad del Este, ¿verdad? Y a ella le detectaron cáncer. Entonces había un segundo golpe para nosotros. Mientras a eso, seguíamos construyendo la Iglesia de la Blanca. Gracias a Dios, mi suegro salió de cirugía, le dieron de alta y ahora quedaba seguir el tratamiento con mi suegra. Entonces, lo particular del caso de mi suegra, que el tumor que se detectó a ella era grande y había miedo. Los doctores tenían miedo que haya metastasis ya en ella, pero se hicieron los estudios. El primero salió grande. El segundo estudio ya arrojó un resultado muy inferior al primero. Entonces el doctor quería un tercer estudio, pero ahí mi esposa le dijo al doctor que ya no podíamos pagar ese estudio porque era caro. Entonces él dijo, yo pago para confirmar lo que estoy viendo. El primer diagnóstico era muy grande, el segundo muy pequeño. El tercer estudio arrojó pequeño también. Entonces ahí empezamos a ver el milagro de Dios en la vida de mi suegra. Entonces ella entró en cirugía y le retiraron el tumor y ahora ella está en recuperación, sin cáncer, por la gracia de Dios. Queridos hermanos, les invito para que tengan un plan personal con Dios y entreguen su vida para la predicación del Evangelio. Mientras que nosotros cuidemos los asuntos del Señor aquí en la tierra, Él se encargará de cuidar de lo nuestro. Pase lo que pase, probad y ved. Ahora los invito a participar de este momento especial de adoración por medio de los diezmos y las ofrendas. Que Dios los bendiga. Hermanos, ahora los invito a orar. Padre nuestro que está en los cielos, gracias le damos, Señor, porque podemos ofrendar, podemos diezmar, porque lo reconocemos como nuestro proveedor de nuestro trabajo, de nuestra vida y también para nuestras necesidades. Le pido, Señor, por el hermano que dio con alegría
no sintiendo, Señor, el dinero, sino más bien confiando, Señor, en sus promesas. También le pido por aquel hermano que no pudo diezmar, para que usted también, Señor, lo llene de bendiciones y que él también pueda disfrutar el gozo de darle lo que a usted le pertenece. Todo esto, Señor, le pedimos y se lo agradecemos también en nombre de Jesús. Amén. Hola chicos, llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. ¡Sí! Hola chicos, feliz sábado, por fin llegó el día más esperado de toda la semana, el día sábado, porque juntos podemos adorar a nuestro Dios con la familia. Hoy es el día del Señor y Él merece toda la adoración de parte nuestra. Hoy conoceremos el quinto secreto de la felicidad. ¿Estás listo? Entonces vamos a conocer nuestra historia del día de hoy. ¿Recuerdan los dos últimos secretos de la felicidad que hemos aprendido? Acuérdense de esa palabra tan larga, bienaventurados, que quería decir felices los que seguimos las reglas divinas. Además de ello, nos hizo recordar que podemos ser luz y sal para este mundo, para que más personas conozcan del amor de Dios. Pero habían más lecciones que Jesús quería enseñarle a las personas que estaban en ese momento escuchándolo. Así que empezó a mirar la bella naturaleza que estaba a su alrededor. Vio las lindas flores, el pasto, los árboles, y levantó la mirada y vio unos lindos pajaritos que estaban por allí volando y les dijo: mírenlos, no plantan, no cosechan, no guardan en almacenes, pero encuentran alimento en la naturaleza creada por Dios. Entonces ustedes deberían vivir como los pajaritos. No se preocupen, trabajen y tengan alimento, pero no se preocupen porque la preocupación no trae felicidad. Por el contrario, trae enfermedades. Preocupación, ¿sabes qué significa esa palabra? Yo te lo diré. Preocuparse es ocupar la mente en las dificultades antes de que éstas ocurran. Quizás tú alguna vez has visto a mami o a papi muy preocupados, pero el Señor no desea que estemos así, pues la preocupación muchas veces afecta a nuestra salud. Pero las enseñanzas no quedaron allí. Jesús siguió mirando la naturaleza y esta vez se acercó a las bellas flores y dijo: miren los lirios del campo, cómo son bellos, cómo crecen. No trabajan, pero ni el rey Salomón con toda su riqueza se vistió tan hermosamente. ¡Qué bellas son las flores!, ¿verdad? Ahora Jesús miró la hierba verde que parecía una alfombra y les dijo: si Dios hace crecer la hierba del campo, ¿no les dará ropas? Ustedes son más importantes que la hierba, solo tengan fe en Dios. Lo que Jesús quería enseñarnos es que la preocupación no nos ayuda en nada. Eso no quiere decir que nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando que todo lo que necesitamos venga a nosotros sin un trabajo honesto. La enseñanza es que la preocupación no nos ayuda en nuestra salud. Debemos de hacer lo posible y al mismo tiempo confiar en Dios, en sus promesas y en sus dádivas. No debemos estar siempre pensando en lo que vamos a comer o beber o en las ropas que vamos a usar, pues el Señor conoce tus necesidades. Debemos hacer nuestra parte, que Él hará su parte de acuerdo a lo que es mejor para nosotros. Jesús nos enseñó que debemos de buscar primeramente su reino y su justicia, y nada nos faltaría. Él es como un padre amoroso que está presto a las necesidades de sus hijos. Si nosotros le pondríamos énfasis a las verdades divinas y en aceptar a Jesús como nuestro Salvador, todo
todo lo demás se resolvería. Pero miren qué tengo aquí en la mesa, un pan y una piedra. ¿Ustedes creen que cuando tienen mucha hambre y le piden algo de comer a papá o mamá, ellos les darían a ustedes de comer una piedra? Claro que no. Es por eso que Jesús dijo lo siguiente: si ustedes que son humanos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿será que Dios el Padre no les dará lo mejor? Además, Jesús añadió dos frases que tú y yo debemos de recordar muy bien. Él dijo: pidan y recibirán, busquen y encontrarán. Además de ello, mencionó algo muy importante. Dijo: llamen a la puerta que los recibirán. Miren, aquí atrás tengo una puerta. ¿Quieren saber quién está? Vamos a tocar. Miren, chicos, es Jesús quien murió para darnos la salvación. Y nosotros ya le abrimos la puerta de nuestro corazón a Jesús para poder vivir felices con Él. Recuerden siempre, confiar en Dios nos hará poder vivir felices con Él. Vamos a repetir una vez más nuestro versículo de memoria, Salmos 94:12. ¿Qué nos decía? Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. Que cada secreto de la felicidad nos ayude a vivir feliz con el Señor. ¿Vamos a orar? Acompáñame. Querido Dios, gracias te damos porque tú nos das hermosas lecciones en tu palabra. Ayúdanos a confiar en tus promesas. En el nombre de Jesús, amén. Chicos, que Dios los bendiga. Nosotros nos seguiremos encontrando sábado tras sábado para seguir aprendiendo de las bellas enseñanzas de la Biblia. Nos vemos. ¡Guau! ¡Qué genial! Me gustan mucho estas historias que me ayudan a aprender de Jesús y de la Biblia. Y padres, no se olviden que tenemos las redes sociales con muchos materiales de apoyo para que estudien la palabra de Dios con los niños. Tenemos nuestra página de Facebook, Ministerio de los Niños y Adolescentes. Y también nuestro Instagram, Ministerio Niños y Adolescentes. Y no olviden que ustedes también pueden aprender con Nick y su familia. Este dibujo animado fue hecho especialmente para que los niños aprendan de Dios y de su amor. Nos vemos en Feliz 7 Play. ¡Feliz sábado! ¿Cuándo volverás? Señor, ¿cuándo volverás por mí? Yo no quiero más seguir esperando. Dijiste que en breve volverías aquí, pero aquí tu regreso aún sigo anhelando. Oh Señor, cómo quisiera poder abrazarte, o tal vez seas tú quien me abrace primero. Señor, hay tantas cosas que quiero preguntarte, mas hoy imaginarte, tan solo eso puedo. Me mirarás diciendo: el Padre nos espera, y yo no diré nada, solo podré mirarte. Así era tu rostro, tus manos así eran. Mis ojos en los tuyos podré al fin contemplarte. Iremos donde el Padre a una bella mansión, y tomando mi mano me invitarás a entrar. Me enseñarás allí una nueva canción, y junto al coro de ángeles podré yo cantar. Ve pronto en las nubes, glorioso Salvador, y alumbra con tu gloria nuestra oscuridad. Se terminará el odio, pues reinará el amor, y así vivir contigo por toda eternidad. Feliz sábado, hermanos. Estoy muy contenta y agradecida por el privilegio de acompañarles en el día de hoy. Bueno, antes de iniciar les invito a realizar una oración. Amoroso Padre, te damos gracias por cada una de tus misericordias y de tus favores y tu compañía diaria en nuestro peregrinar. En este momento te pedimos especialmente por la presencia de tu Espíritu Santo, porque lo necesitamos
nos urge que nos instruya para entender, aceptar y vivir tu palabra por fe. Esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les invito a realizar un viaje en el tiempo. Vamos a retroceder al año 1405 y posicionémonos en Praga, capital de la República Checa. Allí podremos visualizar la capilla de Belén, lugar en el que un sacerdote está predicando de una forma bastante particular. Él se expresa en el idioma de los pobladores, situación completamente opuesta al mandato de predicar únicamente en latín. Además, se manifiesta en contra de las excesivas riquezas de la Iglesia Católica Romana y denuncia la inmoralidad del clero. Junto a ello, pide regresar a la pureza del mensaje evangélico. Si no lo habían notado, estamos frente a Jan Hus, aquel impulsor de la reforma eclesiástica checa, quien construyó su vida y ministerio sobre la palabra de Dios. Si continuamos acompañando a este sacerdote en su actuar revolucionario y constante influencia, llegaremos al año 1411, en el que es excomulgado por el Papa y luego de 3 años es llamado a justificarse al Concilio de Constanza, lugar al que asiste con un salvoconducto del emperador Segismundo. Sin embargo, una vez allí es arrestado y en lugar de una audiencia, a Hus se lo llevaron ante las autoridades encadenado y se le pidió retractarse de sus opiniones e ideas. Ya en julio de 1415, sentenciado a muerte, lo desnudaron, lo raparon y lo adornaron con un sombrero de burro pintado con demonios y etiquetado como archi-hereje. Sin embargo, con gozo, dijo Hus, llevaré por ti esta corona de oprobio, oh Jesús, que tú llevaste por mí una de espinas. Acto continuo, los prelados dijeron: ahora dedicamos tu alma al diablo. Y yo, dijo Hus, alzando sus ojos al cielo, exclamó: en tus manos encomiendo mi espíritu, oh Señor Jesús, porque tú me redimiste. Y aún en estas circunstancias, John oraba por sus enemigos. Después, cuando lo sujetaron a la estaca y todo estuvo dispuesto para encender la hoguera y quemarlo, una vez más se instó al mártir a que se salvara retractándose de sus supuestos errores, y él respondió: ¿a cuáles errores debo renunciar? De ninguno me encuentro culpable. Tomo a Dios por testigo de que todo lo que he escrito y predicado ha sido con el fin de rescatar a las almas del pecado y de la perdición. Y por consiguiente, con el mayor gozo confirmaré con mi sangre aquella verdad que he anunciado por escrito y de viva voz. Después de esto, al encender el fuego, John comenzó a cantar un himno con tanta alegría y con una voz tan fuerte que se oía por encima del tronar del fuego y del ruido de la multitud. Su canto era: oh Jesucristo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ya al poco tiempo de esto, se apagó la voz de aquel maestro tan bondadoso que de forma diligente y dedicada predicó las buenas nuevas.
acabamos de conocer o recordar un significativo testimonio de un mártir de la fe. Y así como hay más registros de los hijos fieles de Dios, así como de sus obras que realizaban como instrumentos de Él, y de sus sentencias que recibían por estos actos, por el hecho de predicar el Evangelio. De hecho, mártir significa alguien que es muerto por causa de su fe. Pero saben, los relatos de los martirios revelan algo intrigante. Así como Jan Hus, la mayoría o gran parte de los que eran torturados y asesinados por su fe pasaban sus últimos momentos cantando, alabando a Dios y orando. En algunos casos animaban a quienes contemplaban esta escena a ser fieles a Dios, convirtiendo aquel martirio en un sermón. Y aun cuando les separan siglos, los mártires tanto de la iglesia primitiva como de la Edad Media comparten un mismo sentir. Fueron fieles a la palabra de Dios, demostraron estar listos y dispuestos a entregar aún su propia vida por el Evangelio. En su muerte no se centraron en las circunstancias, sino que clavaron su vista fija sobre el cielo, dando la gloria a su Redentor. Incluso era tal su sentir que oraban por sus enemigos, por sus asesinos. Hermanos, retroceder ante el sufrimiento o huir ante situaciones riesgosas es un mecanismo natural de defensa. Sin embargo, los mártires de la historia no retrocedían ante los sufrimientos, ante los castigos, ni aun ante la muerte, sino que se sometían a ellos, aun cuando se les daba la oportunidad de salvarse de estas aflicciones. Entonces, por todo lo mencionado, es inevitable preguntar qué les inspiró a actuar de esta forma. ¿Qué fuerza les hacía capaces de entonar las alabanzas en medio de estos terribles sufrimientos? ¿Qué los llevó a orar por sus asesinos? ¿Por qué presentaron la verdad como fieles portaantorchas aun cuando aquello significaba la muerte? Una de las respuestas más sencillas las encontramos en las Escrituras. En lo dicho por el apóstol Pablo, también mártir, en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice lo siguiente: porque por fe andamos, no por vista. Repito, porque por fe andamos, no por vista. Ellos creyeron y confiaron en el Señor, muchos sin haberle visto. Su forma de vivir y de actuar dependían de esta convicción en lo invisible. Una persona camina por vista cuando se centra en las cosas terrenales, en aquello temporal. Por el contrario, camina por fe cuando está bajo la influencia de las cosas eternas. Aquellos mártires tenían una convicción tan firme respecto a las realidades del mundo eterno que pensaban y actuaban movidos por la fe, a la luz de las cosas que solo son visibles para el ojo de la fe. Por medio de esta, el reino de Dios se convierte en una realidad viviente aquí y ahora. En el capítulo 3 del conflicto de los siglos se señala lo siguiente respecto a la fe de los mártires: que ellos se alegraban de que se los hallara dignos de sufrir por la verdad, y entonaban cánticos de triunfo en medio de las crepitantes hogueras.
Mirando hacia arriba por la fe, veían a Cristo y a los ángeles que desde las almenas del cielo los observaban con el mayor interés y apreciaban y aprobaban su entereza. Descendía del trono de Dios hasta ellos una voz que decía: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Aquella convicción que los llevaba a tolerar hasta los más terribles sufrimientos, hasta las más terribles torturas, no era algo efímero que surgía en un momento específico y después desaparecía, sino que ellos vivían diariamente por la fe. ¿Y cómo es esto de vivir por la fe? En 2 de Corintios capítulo 4, desde el versículo 8, encontraremos importantes declaraciones también del apóstol Pablo. 2 de Corintios capítulo 4, desde el versículo 8, dice lo siguiente: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados. Es decir, que no importa cuán difíciles sean las circunstancias, estas nos determinan el estado de ánimo de aquel que vive por la fe, sino que esta persona resiste porque ve a su Señor invisible y es sostenido por aquella luz de la gracia divina. Continúa el versículo 9: perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos. Aquí cada contraste sucesivo revela más plenamente la intensidad de los sufrimientos y los peligros de esta vida. Se habla de estar rodeado, perseguido, capturado y derribado por fuerzas hostiles. No parecía haber un camino de escape y la muerte era aparentemente inevitable. Sin embargo, tanto Pablo y sus colaboradores, como los mártires que le precedieron, veían en medio de todas sus pruebas el cumplimiento de la promesa de Cristo, que iba a estar con ellos hasta la misma muerte. En tiempos de prueba, en tiempos de persecuciones, de tribulaciones, son evidentes para nosotros algunas verdades divinas. No importa cuán grandes sean las pruebas en las cuales nos encontremos, nosotros siempre podremos soportarlas si tenemos la vista puesta en las cosas eternas. No porque nosotros seamos fuertes, sino porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Tal lo expresa el salmista en el capítulo 46, versículo 1. Ningún cristiano, ninguno de nosotros, hermanos queridos, deberíamos desanimarnos. Pareciera difícil esta expresión ante nuestra fragilidad. Sin embargo, que nosotros seamos despojados de todo aquello que tiene valor material, debemos tener la firme convicción de que nuestro mayor tesoro se encuentra seguro, en aquel lugar en el que ni aún los hombres ni los demonios tendrán acceso y nos podrán quitar. Cuando todos los sufrimientos y las pruebas que acosan nuestra vida son soportadas debidamente, aquello solo sirve para ponernos en mayor comunión con Cristo, compartir aquellos sufrimientos que Él también vivió. Estas circunstancias constituyen un telón de fondo sobre el cual se destacan la belleza de la paciencia de nuestro Dios, la hermosura de un carácter que en medio de estas
de estas tribulaciones se va asemejando al de Cristo. Destaca esa tranquila sumisión en la voluntad de Dios y una firme confianza en la conducción divina. En esta forma, la luz de Dios se refleja sobre el semblante del cristiano, tal como sucedió con Esteban, el primer mártir, cuando su rostro iluminaba aquel momento en el cual se enfrentó, ¿no es cierto?, ante el concilio y presentó sus argumentos en la fe que él tenía. Ya después en el versículo 14 se nos dice: pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. De esto podemos destacar que la esperanza, guía confiada esperanza en la resurrección, capacita para hacer frente a la muerte con calma y valor. Cuando experimentamos una resurrección espiritual con Cristo, existe en nosotros una seguridad de un triunfo sobre la muerte. Existe una seguridad en la vida eterna. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Esta perspectiva de la gloria y de los gozos futuros fue lo que indujo a los hombres y mujeres de la historia a hacer frente con serenidad y paciencia las pruebas y las tribulaciones. Los embajadores del Evangelio soportan aquellas vicisitudes de esta tierra porque diariamente viven como viendo al invisible. Hermanos, que una de nuestras mayores solicitudes sea que nuestra fe, por la gracia de Dios, crezca cada día para desarrollar una confianza en nosotros, en las glorias del futuro. Que todas aquellas vicisitudes de esta vida sencillamente nos inspire más esperanza, nos inspire mayor gozo y una mayor fidelidad hacia Dios. Roguemos por la certeza de que aun cuando el hombre exterior envejezca y decaiga con los años, el hombre interior se irá renovando, irá creciendo en la gracia mientras dure la vida por aquella obra que realiza el Espíritu Santo en nosotros. Por todo esto, Pablo podía considerar con tranquilidad las pruebas de la vida, el veloz transcurrir del tiempo, el envejecimiento, el dolor, el sufrimiento, hasta la misma muerte, porque el Espíritu Santo le recordaba, le proporcionaba la seguridad de aquella inmortalidad, de la dádiva que recibiría en el día de la resurrección. Por eso declara en 2 de Timoteo capítulo 4, desde el versículo 7 al 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Continúa en el versículo 17. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Ahora se nos presenta un contraste entre las cosas del presente con las cosas venideras, las del tiempo con las de la eternidad, la aflicción con la gloria. Lo momentáneo no es nada en comparación con la eternidad. Con la perspectiva de la eternidad frente a nosotros, podremos soportar cualquier aflicción momentánea,
porque sabremos aquella recompensa, sabremos lo que nos espera con aquellos ojos de la fe. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Aquí Pablo explica, ¿no es cierto?, ahora cómo es posible que veamos las aflicciones de esta vida en su verdadera perspectiva. La mirada del apóstol Pablo estaba fija en las glorias del reino eterno. Hermanos, cualquier cosa que capture nuestra atención determinará cómo enfrentamos las pruebas, si con esperanza y paciencia o con disgusto o amargura. Lo primero, la esperanza y la paciencia se alcanza contemplando las cosas invisibles del mundo eterno, tal como señala Filipenses capítulo 4 versículo 8. En cambio, lo segundo, la amargura y aquel disgusto es una consecuencia de contemplar las cosas visibles y transitorias, tales como las riquezas, los afanes de la vida, los placeres, la fama, entre otros. Queridos hermanos, esto es vivir por fe. Esto es la vida por fe. Es una confianza diaria, firme, en el amparo de la mano invisible. Aquellos ojos de la fe permitieron a los mártires vivir y aclarar algunas cuestiones existenciales que serían útiles que nosotros nos replanteemos. Estos ojos, esta vista en lo eterno, les ayudó a determinar su identidad y a confiar en ello. Los que morían por su fe tenían la convicción de que eran hijos de Dios, tal como lo mencionado en Juan capítulo 1 versículo 12, y de que su patria estaba en los cielos, tal como señala Filipenses capítulo 3 versículo 20. Además, aquellos ojos de la fe le ayudaban a comprender y visualizar su origen. Sabían de que la creación era fruto de el poder de Dios, y aquello les daba un sentido de pertenencia. Es por esto que al morir por la fe sentían que estaban devolviendo a Dios en alabanza la vida que de Él recibieron. De esta forma, los verdugos no eran dueños de la vida de ellos, sino que Dios mismo. También aquellos ojos de la fe le ayudaban a comprender y recordar su propósito. Los cristianos sabemos que estamos llamados a proclamar el Evangelio. Ellas tenían la convicción de esta misión que Dios les concedió para el mundo, que era ser testigos de Dios, ¿no es cierto?, y trabajar por la salvación de otros. Por ello los mártires estaban dispuestos a entregar su vida por el Evangelio, porque esta era parte de la misión que Dios les había encomendado. Y por último, aquellos ojos puestos en las cosas eternas les recordaba su destino. La visión, ¿no es cierto?, del futuro en el que Cristo regresará a buscar a su pueblo, daba a los mártires un consuelo necesario para abandonar el mundo presente. También por esta fe ellos estudiaban temas particulares que les ayudaban a crecer también espiritualmente y fijar aún más su vista en las cosas eternas.
es que ellos estudiaban claramente sobre la eternidad. Reiteradas veces la Biblia contrasta esta vida fugaz y pasajera con la vida eterna, prometida a los fieles hijos de nuestro Señor. La vida eterna va más allá de lo cuantitativo, a un tiempo limitado, sino que es primordial lo cualitativo, que hay un tiempo eterno de felicidad perfecta y duradera en la presencia de Dios. Por esto, al morir por su fe, el mártir sabía que estaba cambiando lo finito por lo infinito, aquello incalculable. También estudiaban sobre aquella recompensa de que vivirán por la eternidad junto a su Redentor. Esto ayudaba a los mártires a quitar su mirada en las torturas, en las aflicciones, en las angustias de este mundo, sino que al contrario se centraban en el mundo venidero. También uno de sus temas más importantes era la resurrección, que este elemento es esencial para entender la razón por la que los mártires menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué sufrieron voluntariamente ejecuciones horribles cuando podrían haberlas abandonado tan solo pudieron haberlas evitado al abandonar y renunciar a su fe? La respuesta es que ellos tenían la absoluta convicción de que Jesús había muerto y resucitado, y demostrando así que Él es el Hijo de Dios. Por último, ellos estudiaban sobre Dios. Con absoluta certeza, este era el secreto, por así decirlo, fundamental detrás de esta resistencia y la perseverancia de los mártires. La comunión que mantenían con Dios era lo que les daba el sustento a sus más osadas acciones frente a la muerte. No conocían a Dios de una forma teórica, formal, sino que tenían una relación viva, nutrida diariamente. Tenían un constante espíritu de oración, tenían una constante fe. Las escrituras estaban en sus mentes y las leyes de Dios en sus corazones. Tenían una total confianza en Dios y un deseo, un fervor de verlo. Vivir o morir era su aspiración. Todo esto para la gloria y honra de su Salvador. Los mártires conocían y confiaban en Dios. Sabían que Dios está con nosotros, porque las escrituras lo revelan en Isaías capítulo 41 versículo 10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sabían que Dios es bueno? Porque en Nahum capítulo 1 versículo 7 se señala: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Dios les proporcionaba paz. Esto ellos lo conocían, porque Juan capítulo 14 versículo 27 Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. También conocían de que Dios los equipaba para vencer. Porque segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios su espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Por último, sabían de que Dios los escuchaba y que Dios actúa hasta el día de hoy. Porque el salmista lo expresa en el capítulo 55, versículos 16 al 18. Se nos dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí hayan muchos. Y ahora les pregunto, ¿realmente confiamos en Dios? ¿Lo conocemos? ¿Podemos alzar nuestra vista al cielo cuando experimentamos dolores, aflicciones, situaciones complejas de esta vida? ¿Realmente creemos de que Dios nos proporcionará el aliento en la angustia? ¿Tenemos claro nuestra identidad, nuestro propósito y nuestro destino? ¿Meditamos diariamente en la palabra de Dios? Hermanos queridos, clamemos por un avivamiento en nuestros corazones y una renovación de nuestra vista, que sea transformada de una vista carnal, terrenal, temporal, hacia una vista que nos eleve a las cosas eternas, a la gloria de nuestro Dios, para que así con fe, diligencia y fidelidad obremos en este fin del tiempo, dispuestos a seguir los mismos pasos de nuestro Maestro. Ya conocen lo que se expresa en Mateo capítulo 7 del versículo 7 y 8. El Señor nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se abrirá. Si conocemos que nuestra fe falta y que nos angustiamos en lo pasajero, nos centramos en lo terrenal, pidámosle socorro a nuestro Señor, que Él nos responderá y nos rescatará de aquello. Por último, les cuento que John Hus, en una carta dirigida a sus amigos de Praga, les decía: Jesucristo sufrió por sus muy amados, y por tanto habremos de extrañar que nos haya dejado su ejemplo, a fin de que suframos con paciencia todas las cosas para nuestra propia salvación. Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. Él es el Señor y nosotros sus siervos. Él es el dueño del mundo y nosotros somos viles mortales. Y sin embargo sufrió. ¿Por qué entonces no habríamos de padecer nosotros también, y más cuando sabemos que la tribulación purifica? En lugar de caer ante la aflicción, roguemos por fe alzar nuestros ojos, ¿no es cierto?, y puestos en el cielo expresar, tal como el primer mártir: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Les invito a finalizar con una oración. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, porque por medio de esta te podemos conocer y podemos creer y confiar en ti. Rogamos una porción de tu Espíritu Santo para que transforme nuestra vista, aquella mirada en lo terrenal,
sea elevada hacia lo eterno, hacia tus glorias, y tengamos la firme confianza de que nuestro peregrinar se acaba, de que el camino se acorta cada día más y pronto está la venida de tu Hijo, que nos llevará a aquella Canaán celestial para morar contigo por la eternidad. Confirma estas creencias, estas promesas en nosotros. Eleva nuestra mente hacia ti, Señor, cada día, para conocerte, para gozarnos en ti en medio de las tribulaciones que sabemos que aumentarán. Esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que tengan un hermoso y bendecido sábado, familia.